Bueno, el siguiente tema que queríamos hablar era el proceso, digamos, previo al dictado de la amnistía, cómo se pensó y cómo pensaban implementar la amnistía y cómo se termina implementando efectivamente. Eso. Está claro. Es decir, bueno, desde la perspectiva nuestra nunca hubo duda en el sentido de que iba a haber una amnistía amplia y que esto era, digamos, una necesidad de seleccionar, al punto que en rigor seguimos. Bueno, desde la perspectiva nuestra no había duda en la necesidad de una amnistía y que fuera amplia. En rigor, yo diría que con los demás se discutía el alcance de la amnistía, con las demás fuerzas que competían en la elección. Al interior del peronismo, lo que era claro es que establecía una enorme dificultad el que pasara una cantidad de tiempo más o menos larga entre el momento de la asunción del gobierno y la concreción de la liberación de los amnistiados. Porque convivía un gobierno popular o democrático con presos políticos. Y se especulaba bastante sobre el tiempo que se iba a demorar, sobre todo por la aplicación a cada caso particular de la ley que iba a votar el Congreso. Esto estimuló que algunos promovieran la idea de un indulto como fórmula más expeditiva. Y de alguna manera en todo el proceso previo, yo diría el último mes previo al 25 de mayo, entre abril y mayo, hay una discusión en la cual los abogados defensores de presos políticos impulsan la idea de que Cámpora haga un indulto y en general la gente que rodeaba a Cámpora era partidaria de la amnistía. Básicamente el argumento a favor de la amnistía era que, bueno, aparte de las diferentes consecuencias jurídicas de una y otra, la amnistía tenía la enorme ventaja de ser votada por el Parlamento, era mucho más limpia desde el punto de vista institucional. Y demostraba una mayor cantidad de consenso en torno a la decisión. Se suponía que iban a votar los partidos todos. Todos sí, el argumento en realidad no era la duda con respecto al resultado del trámite parlamentario, que además era claro que iba a ser rápido. Lo que se predicaba era que como en cada caso, la Constitución establecía, yo creo que la norma debe estar vigente todavía, de que previa a la aplicación de la amnistía hace falta un informe del juez, que eso iba a demorar algún tiempo y que esto sí establecía una contradicción, la contradicción que dije antes. Bueno, finalmente nosotros logramos generar un texto que prácticamente resolvía la cuestión de una manera, yo diría, muy razonable. Prácticamente en el fin de semana se podía votar la amnistía y el lunes o martes siguiente los presos podían salir en libertad. Con lo cual dimos por conjurado el problema, resuelta la cuestión y optamos por la amnistía de una manera clara. Mi impresión es que de la discusión inicial en la cual lo que se discute es qué es preferible desde la perspectiva institucional y en todo caso desde una perspectiva práctica, se pasa a otra discusión en la cual hay de parte de las organizaciones armadas, pero especialmente del ERP, la idea de generar una suerte de decisión arrancada. Esto es, presentar la liberación de los presos como una conquista militante más que como una decisión del gobierno. Y entonces sigue la presión, sigue la discusión, y esto de alguna manera explican los episodios del 25 a la noche, cuando existe la manifestación sobre la cárcel de Devoto, un desborde evidente, y la alternativa para un gobierno que llevaba pocas horas de ejercicio, de tener que o ceder indultando, porque no había forma que salieran los presos en ese momento, ya que el Parlamento no estaba reunido y se iba a reunir recién al día siguiente, o bien
reprimir a los padres, a los familiares y a todos los que manifestaban sobre Devoto. La alternativa era clara, pagamos el precio de dictar un indulto. Antes de llegar al dictado del indulto, porque es claro cuál era el interés del ERP de hacer aparecer las cosas en este sentido. Sin embargo, en la movilización y en la presión también hay sectores del peronismo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y lo que pasa ahí es que yo creo que se sienten corridos por izquierda, es decir, de alguna manera entre sus... No sé si ellos hubieran podido evitarlo, pero como era son esa suerte de momentos en los cuales los actores son presos de las circunstancias. A mí me parece que la conducción de Montoneros probablemente haya visto como un territorio de competencia ineludible el que el ERP le planteaba, y entre la solidaridad con el gobierno y esa competencia resolvieron participar de la manifestación. En última instancia ellos también eran partidarios del indulto. Ellos eran los que promovían el indulto. No sé si era más clara la ventaja del ERP, porque era un gobierno que le era ajeno. Para Montoneros era una situación de mayor, yo diría, contradicción. De hecho, las cosas que dicen son distintas en el momento de los episodios frente a la cárcel. Es decir, hay una reivindicación de la decisión. Y bueno, esto de alguna manera tiene que ver con una discusión que hay después, es decir, el ERP hace una conferencia de prensa, concretamente la hace Santucho, en la cual dice que la medida fue arrancada por la movilización popular, como dando la idea de que no la hubiéramos sacado espontáneamente. Y yo me acuerdo que hago una conferencia, un reportaje posterior donde le contesto, y digo que si esto fuera así, ¿por qué no lo hicieron antes? Es decir, si el gobierno popular, el gobierno democrático, era irrelevante como mecanismo de la amnistía o del indulto, de la liberación de los presos, en todo caso esto nada hubiera impedido que lo hubieran hecho con Lanús el presidente. Si la presión popular era tan fuerte e imparable, ¿por qué no lo hicieron antes? Vos te lo vas, con anterioridad al 25 mismo, cuando se formaba el consenso con los otros partidos, digamos, y cuando se iba haciendo la idea de que la amnistía era viable, que iba a ser rápida y que iba a ser consensuada. ¿Cómo estaba formado este consenso, digamos? Porque había partidos desde centro a centro derecha que era necesario que votaran para que esto tuviera sustento, no por un tema de números, sino por un tema de no, nosotros queríamos el mayor consenso posible, es decir, coherente con la idea de que a mayor consenso, mayor legitimidad de la decisión y consiguientemente menos precio ulterior. De hecho, pagamos un precio altísimo por el hecho de que el indulto fuera de alguna manera vinculado a la movilización de Devoto. Yo me dediqué a buscar consenso. De hecho, hablé con Trócoli, que era el presidente del bloque del radicalismo, y no sé si creo que lo grabamos en algún momento. Me acuerdo que la reunión me la armó Masnata, y él me dijo que ellos estaban de acuerdo con la amnistía, y que incluso me dio el argumento: queremos que salga un país 0 kilómetros. En el peronismo no había problema, hacia la izquierda tampoco había problema, es decir, en la Alianza Popular Revolucionaria no había problema. Lo que había problema era en armonizar la enorme cantidad de proyectos de amnistía que había, y creo que esto lo conversamos. Lo conversamos después en realidad. Pero no lo grabamos. No lo grabamos. Bueno, el 24 yo había armado una cena en la Embajada de Chile, con el embajador, a la cual iba a ir Salvador Allende. Y yo tenía mucho interés en conocer a Salvador Allende. Chile estaba en una situación muy delicada allá. Y a eso de las 3 de la tarde hay un calculo más o menos, había una suerte de necesidad de armonizar los proyectos en el Parlamento, y claramente si no íbamos nosotros, esto era inviable. Es decir, los diputados se resistían, y algún senador también, a retirar sus proyectos propios, porque en rigor la circunstancia que se vivía en ese momento es mucha gente queriendo ser la que fuera la autora del proyecto que permitiera la liberación. Lo que después se invertirá, es decir, después que sale y cuando cambia la circunstancia política, todo el mundo se encarga de decir que nadie fue.
pero el 24 todos querían. Entonces fuimos, me acuerdo que fui con Schifrin y con alguien más al Congreso, y logramos que todos retiraran sus proyectos. Porto fue el que más trabajo me costó, no tanto por el proyecto de ley de amnistía, sino por lo que sería después la ley 20.509, de derogación de la legislación represiva. Terminamos muy tarde, creo que por culpa de Porto, y consiguientemente nunca conocí a Salvador Allende, lo pude ver al día siguiente, digamos, en un partido de fútbol que hubo un par de días después, pero me perdí la cena, esto es lo concreto. Llegué a la casa de Cámpora, creo que eran las 2 de la mañana, una cosa así, 3 de la mañana. Estaba el hijo esperándome, porque la idea era que el proyecto consensuado el presidente lo entregara al Parlamento, a la Asamblea Legislativa en el momento del mensaje. Se lo dejé, me acuerdo que le conté más o menos rápidamente las alternativas del asunto, y le dije: yo me voy a dormir, decirle a tu padre que le deseo, le mando un abrazo enorme, pero no lo voy a acompañar a la Asamblea Legislativa porque yo voy a dormir. Lo veo por televisión. Efectivamente, no estuve en la Asamblea Legislativa, me fui con mi mujer y mis hijos directamente a la Casa de Gobierno, y esto explica por qué yo soy el único personaje del gobierno electo que está solo en la Casa de Gobierno, rodeado de todo el gobierno saliente y todas las Fuerzas Armadas. Porque llegas antes que venga. Llego, claro, porque el discurso se demora, Cámpora sigue hablando, fue un discurso muy largo, y yo llego a la Casa de Gobierno, que sería 10, 11 de la mañana, una cosa por el estilo. Nunca he sido de levantarme muy temprano, ya de chico esto tampoco. Debe haber sido la reacción frente al liceo, que me obligaron a levantarme a las 6. En consecuencia, esto explica por qué tengo algún diálogo con Lanuse, que creo que ya lo comentamos también, el día 25 de la mañana. Sí, el contenido del diálogo no sé si lo íbamos a grabar. Creo que no me acuerdo. Sí. Okay. Y entonces, ahí tienen las primeras noticias de la movilización. No, yo diría que no. Las primeras noticias de la movilización son en la tarde. En rigor, el 25 había un cóctel en el Consejo Deliberante, al cual yo pensaba ir, y eran las 7 de la tarde, una cosa por el estilo. Empiezan a llegar las primeras noticias, se me aparece el ministro de Justicia en casa. Yo vivía entonces en Cerrito, entre Libertador y Posadas, venía de la casa del presidente, que vivía a la vuelta. Cámpora vivía en Libertad, entre Alvear y Posadas. Y un poco lo que me plantea es que la situación en Devoto es insostenible. Ahí se producen las llamadas telefónicas que se han recogido en varios libros, donde discuto con Case Camarero y no me acuerdo con quién más. La discusión más pesada fue con Case Camarero. ¿Qué le decía Case Camarero? Bueno, es decir, a la tentativa por que entrara en razones, en el sentido de que no tenía sentido crearle un gobierno que recién asumía una situación que prácticamente no tenía destino razonable. Pero desde la perspectiva del ERP, esto era lo que estábamos buscando, o sea que era imposible que nos pusiéramos de acuerdo. Me contestaba con retórica. A mí me parece que fue costosísimo para el gobierno ese ambiente, es decir, esa suerte de ponernos en una situación de crisis el primer día, ¿no? La alternativa era o mostrar debilidad, ceder, o mostrar un perfil represivo que era terrible, es decir, cargar con la policía contra los familiares de los presos. Bueno, no fui al Consejo Deliberante, me fui a la Casa de Gobierno, ahí empezamos a preparar los decretos de indulto. La liberación se produjo en rigor. A todo esto, digamos, ¿cuándo se consulta con Cámpora y se toma la decisión? Desde casa, yo lo llamo al presidente, Benítez viene de la casa del presidente, yo lo consulto y quedamos en que no había alternativa, y anunció el indulto como forma de descomprimir.
y después me voy a implementarlo a la Casa de Gobierno. Tengo que haber llegado a las 8 de la noche y salí al día siguiente a mediodía para ir a un Tedeum, que me acuerdo del cual fui sin dormir, y en malas condiciones, porque había pasado toda la noche en la Casa de Gobierno. Y después, ¿cómo se tramita, digamos, lo que va a seguir, que va a ser una especie de ratificación por el Congreso? Bueno, al día junto con la derogación de... Claro, se aprueban las 3 leyes juntas, el Congreso las trata, las aprueba por unanimidad. La verdad es que se demuestra que no tenía sentido. Hay algo que a mí por lo menos me llama la atención en cuanto al consenso que tenía. Eso, se votan por unanimidad. Sí, sí. Votan Alzogaray, por ejemplo, que era diputado en ese momento. Los diputados de Nueva Fuerza votan la amnistía. Seguro. No sé quiénes eran diputados. Si había diputados de Nueva Fuerza, no me acuerdo, si era Alzogaray, no me acuerdo. Pero que la ley se vota por unanimidad no tengo duda, porque lo miré hace poco en el diario de sesiones para contestar una impugnación que me hicieron cuando estaba por ser procurador. Porque la actividad... el diario de sesiones registra los aplausos de todos, que en el caso de los diputados se paran todos y cantan el himno. Ese era el nivel de consenso. Puede haber habido la discusión de algún artículo en particular, pero en cuanto a la necesidad de una amnistía, no sé, seguro que si hubiera diputado la votó. Porque lo que me llama la atención del nivel de consenso que se obtiene es que la actividad de las organizaciones armadas había sido activa, digamos, hasta abril. Sí. Tanto ARP como Montoneros habían tenido actividad, ¿no? Sí, sí. Que se obtuviera ese nivel de consenso era llamativo. Había una expectativa muy grande en que, digamos, cómo creía el gobierno que iba a manejar a todos estos militantes de organizaciones armadas una vez que estuvieran en la calle. Bueno, a ver, la perspectiva nuestra es de que, la idea básica es que la forma de pacificar el país es llevar la idea del Estado de Derecho hasta sus últimas consecuencias. Lo cual era una utopía en la Argentina de los 70. Es decir, esto lo describe bien Bonazo en el libro, dice, lo de ellos, la toma del poder por las armas, era una utopía, pero más utópico era pensar lo nuestro. Es decir, era un país no acostumbrado a vivir en democracia, en el cual las reglas eran las reglas de las armas. Decía que en rigor, si había gente que tenía un programa irrealizable, éramos nosotros, como quedó demostrado. Así no fue. Y de alguna manera hacía falta una gran convicción, una gran tranquilidad, una enorme vocación por aguantar chubascos y dejar sin argumento a todo movimiento armado. Es decir, si efectivamente la explicación que había tenido la insurgencia armada en la Argentina era correcta, en el sentido de que habían reaccionado frente a las Fuerzas Armadas que habían interrumpido procesos, que habían fusilado en su momento, cuando el caso de Valle, en la Revolución del 56, y si surge la guerrilla es porque no había forma de acceso al poder por vías democráticas. La instalación de un gobierno democrático y el ejercicio de la democracia en forma irrestricta dejaba sin argumentos. Esto es, en el caso de leer lo que yo le contesto a Santucho, después que él hace la conferencia de prensa, y yo salgo en un reportaje largo que hago en el Congreso. El problema también es que, claro, esto requería un gobierno homogéneo, cosa que no había. La conferencia de prensa de Santucho, pasada por televisión, generó un enorme lío en el gobierno. Y entonces, bueno, ahí uno se empieza a dar cuenta de que realmente se hace mucho más claro que era difícil el proyecto nuestro, pero si no aguantan una conferencia de prensa, estamos perdidos. El argumento mío era, es preferible guerrilleros haciendo conferencia de prensa que poniendo bombas. Ahora, inmediatamente después empiezan las ocupaciones. Claro, y las ocupaciones de alguna manera se dan en esta discusión, es decir, yo hoy estaría un poco autocrítico en el sentido de que nosotros, en rigor, aplicar esto, el mismo criterio a las ocupaciones, mostró un esquema de debilidad en el gobierno que nos hizo daño políticamente.
porque en rigor había ocupaciones de todo tipo, quiero decir, empiezan como ocupaciones, algunas muy razonables, en las cuales se ocupan lugares con el argumento de garantizar la renovación de determinados cuadros del aparato del Estado, en el sentido de favorecer cambios que estén acorde con el nuevo gobierno, y siguen con provocaciones. Entonces las ocupaciones se convierten en una suerte de disputa entre grupos antagónicos que ocupan cada uno el lugar que puede. Unos toman la universidad, los otros toman determinada... ¿Qué grupos eran en ese momento los que estaban...? Digamos, de un lado Montoneros y las otras organizaciones, del otro lado lo que sería el embrión del fascismo que rodea a López Rega, y a Osinde, y lo que de alguna manera generará el 20 de junio. Pero que en ese momento todavía no tenía una organización formal, ¿no? No, pero había sí, bueno, no tenía una organización formal, pero había grupos operando. De hecho, había grupos, el grupo de Brito Lima existía, había grupos de juventud claramente fascistoides, esto es claro. Y hubo intentos por disciplinarlos internamente, políticamente, digo, de Cámpora o de la dirigencia del partido, hubo... En realidad los episodios fueron aprovechados para hackear al gobierno en general y al Ministerio del Interior en particular. Hasta que, yo no me acuerdo bien la fecha, pero hay un momento en el cual tomamos la decisión de hacer una advertencia muy fuerte. Y en esa advertencia me acuerdo que interviene Abal Medina a nivel partidario, que todavía era un secretario general del movimiento peronista, herido pero en funciones. Yo me acuerdo que hago una manifestación en el sentido que las ocupaciones deben cesar, y debe haber habido alguna otra expresión por el estilo de alguien del movimiento sindical. Y esto dio resultado, es decir, a partir de ese momento las ocupaciones cesaron. Y además, la otra cosa que pasó fue, dimos una señal muy clara, el presidente no estaba allá en Madrid buscándolo a Perón, y estando Lima a cargo del Poder Ejecutivo, yo recuerdo que en obras públicas no lo dejaban asumir a quien Gelbar había designado. No me acuerdo quién era, el secretario de Energía, supongo, o el secretario de Obras Públicas. No, el secretario de Obras Públicas. Secretario de Obras Públicas. Sí. Bueno, y me acuerdo que Gelbar me dice de la necesidad de que yo vaya, vamos juntos, y Abel Medina estaba también y lo reinstalamos. Ahora no me acuerdo el apellido, es un nombre muy conocido, el secretario de Obras Públicas. Esos gestos creo que sirvieron, quizá los debimos hacer más inmediatamente. En ese momento acababas de asumir como ministro del Interior a cargo de una Policía Federal que había participado del tipo de represión que había existido por lo menos hasta ese momento. ¿Cómo hicieron para controlar que en una situación crítica como era la de las tomas y la de cierta falta de control sobre las calles o sobre los edificios públicos, evitar que la policía, digamos, se autonomizara o tomara decisiones por su cuenta? El riesgo de que eso ocurriera era bastante grande en ese contexto, ¿no? A ver, no tengo claro que lo hayamos logrado, pero la impresión que tengo es de una policía muy verticalizada, o sea que yo no recuerdo, recuerdo reacciones policiales corporativas frente al discurso que yo le hago a la policía, esto está claro, pero no incumplimiento de directivas de la conducción de la policía, que estaba en manos del general Ferrazano, que es una designación de Perón, creo que esto ya lo charlamos, sí. Y de Vitani, que era el subjefe de policía, que de alguna manera era el hombre operativo que nos garantizaba a nosotros. Nosotros generamos una conducción de policía científica. Me pueden decir que no era precisamente lo más apropiado para manejar armas, o sea, no eran fierreros, no eran hombres de acción, pero esa conducción policial fue respetada, de hecho funcionó. Yo no tuve problemas en términos institucionales, la verdad. Ahora, está claro que en los momentos de crisis la policía tenía sus vacilaciones y sus dudas, pero por ejemplo en Ezeiza yo me apoyé bien en el cuerpo policial,
Parrazano y Vitani anduvieron bien, no hubo, el problema estaba fuera de la policía y no adentro. Es decir, yo esquema de sublevación no vi. Sí reacción cuando definimos en el famoso discurso aquel cuál era de nuestra perspectiva la forma de controlar el orden público. ¿Qué fue lo que pasó, digamos? Salieron comunicados, es decir, nada concreto, ese tipo de operación clandestina que muy típica de los servicios y de la derecha, que reparten panfletos, porquerías, generan rumores, etcétera. Nadie salió, por otra parte es un organismo verticalizado, no es razonable suponer, pero no hubo ningún comisario que pidiera el retiro ni cosa por el estilo. De hecho, yo hice un almuerzo en el interior con la plana mayor de la policía y el discurso lo conocieron antes. Nadie me dijo que eso iba a generar problemas. ¿Por qué la expresión? Porque la expresión, además de que el discurso tenía un contenido, digamos, de renovación y de cambio de las orientaciones. Sí, sobre todo de afirmación de los derechos fundamentales. Sí. ¿No? Sí. Hay algunas expresiones que son especialmente, uno podría decir que provocadoras, digamos, ¿no? ¿En el discurso? En el discurso, digamos, ¿no? De definiciones que podrían haberse planteado de modos tal vez un poco más suaves. Había una idea de plantear ese discurso como un punto de quiebre. A ver, ¿cuál era la idea? La idea del discurso era, ahí se mezclan varias cosas. La idea del discurso era claramente la necesidad de definir cuál era la política de seguridad de un gobierno democrático. Esta es la idea básica. Ahí se mezclan cosas. Primera discusión, ¿vale la pena hablar de lo que pasó o es mejor hacer un discurso hacia adelante? El pobre Bacigalupo, que es uno de las plumas que tiene ese discurso, es el que más defiende la idea de no hablar del pasado, sino de hablar hacia adelante. Y fue el que más cobró en términos de la policía estaba convencido de que él había sido de los que más había insistido en que se hablara hacia atrás. Otra cosa que se mezcla es que el discurso es dicho ya con una situación de cierta distancia con Madrid. Entonces, de alguna manera esto incide. No es lo mismo una conducción del Ministerio del Interior que ha llegado para quedarse que una que está para irse. Nosotros estábamos ya ahí en una situación de cierta debilidad. Entonces hubo quien, esto visto después, ¿no? En el momento uno no ve estas cosas, le interesó plantear principios que después podían ser recogidos más adelante. De modo que todo esto se mezcla. Hablando de la cuestión de la mirada hacia atrás, cuando ustedes asumen, ¿qué perspectiva había de investigar, por ejemplo, situaciones como la de Trelew? ¿Y qué idea había de posible una investigación judicial o militar, o qué era lo que iba a pasar con los hechos recientes, por lo menos los que estaban más discutidos en cuanto a su legalidad, ¿no? Yo te confieso que ahí sí necesitaría yo estoy preguntando sin haber... Yo no, francamente, si tuviera que contestar sobre la base de mi recuerdo de hoy, yo no recuerdo nadie que planteara que había que esclarecer los hechos de Trelew y que había que castigar a alguien. De hecho, el protagonista principal de Trelew, que es el almirante Quijada, lo mataron. En realidad, con un esquema maniqueo izquierda-derecha, la izquierda en ese momento era una izquierda armada, o sea que no pretendía que el Estado hiciera justicia, hacía justicia por mano propia en todo caso, o sea que esto debe haber influido. Estoy tratando de reconstruir, pero no recuerdo que nadie no... Es decir, en realidad es bastante lógico pensar que si querían justicia para quien había generado Trelew, la iban a buscar por mano propia, no le iban a reclamar al Estado que lo hiciera. De hecho, en el caso de Quijada lo habían hecho. Y con respecto a los jueces, porque el otro problema que tiene que ver también con esto, digamos, es... ya hablamos un poco sobre las designaciones en la Corte Suprema, pero junto con esos cambios en la Corte Suprema hay una cantidad de movimientos dentro de
Sí, nosotros lo que planteamos es un esquema de ruptura jurídica, es decir, no de continuidad. Eso es la 20.509, es decir, la afirmación del principio de legalidad, de modo tal que todo lo que proviene de un gobierno legítimo no va más en materia penal, ¿no? En materia de derecho privado era imposible. En materia de nombramientos de jueces, yo duré poco, pues la idea originaria era que no pasaba nadie que tuviera algún vínculo con esquemas autoritarios en el manejo del Poder Judicial. Francamente no recuerdo qué pasó después, duré 49 días y esto fue un proceso mucho más largo. Lo que sí está claro es que los organismos claramente ilegítimos, como la famosa Cámara Federal de lo Penal, esa la disolvimos el mismo 26 de mayo en el Parlamento. Que de alguna manera ese es un tema, porque esto ha sido utilizado para decir que esa disolución fue lo que persuadió a los militares después del 76 para hacer terrorismo de Estado. Es decir, ahí quedó demostrado que el orden jurídico no sirve para reprimir, porque en definitiva después viene un gobierno democrático y deja sin efecto lo que ellos hacen. Puestos a reprimir a la guerrilla, había que hacerlo de forma clandestina. El argumento es perverso, porque en rigor las cosas acá no puede haber gradualismo en términos de legitimidad. O hay un sistema legítimo o es ilegítimo. Eso no era un poco ilegítimo, era totalmente inconstitucional. Es como el embarazo, es decir, las mujeres no están más o menos embarazadas, o están embarazadas o no lo están. Y esto era igual, es decir, es un organismo totalmente ilegítimo, que tiene vicios constitucionales graves, y además había sido de alguna manera un lugar en el cual se había condenado con dudosa legalidad a mucha gente, de modo que disolverlo era lo más razonable. En definitiva, quienes argumentan a favor de este tribunal, como Potash, como Moreno Campo, lo único que exhiben es que había un miembro de ese tribunal que es rescatable en términos de ser una persona de bien, que es Vergara. Y realmente Vergara es una persona de bien y yo lo respeto mucho, pero no era cuestión de si había o no algún miembro de esa Cámara que zafara un test de honorabilidad, sino que el organismo era ilegítimo per se. Recién decías que en el momento del discurso a la policía ya había señales de distancia respecto de Madrid. ¿Cómo es ese proceso, digamos, en donde empiezan a aparecer? ¿Cuáles son las señales de distancia de Madrid? Gente que viene de Madrid nos cuenta que hay un mal ambiente en Madrid, distancia con Cámpora. Por ejemplo, ¿quién viene? ¿Quién viene? Este tipo de cosas dice, digamos, cuáles son las referencias que traen. Ay, no me acuerdo quién viene, pero vienen unos cuantos. Antes de que Cámpora viaje ya hay algunas advertencias en ese sentido. ¿Qué gente? No me acuerdo. Creo que Alicia Guren fue una de las que vino. Alicia era realmente, una agitadora, si ustedes quieren. Venía a mi casa y me pinchaba, a veces no tenía tiempo para verla, y me ponía mensajes en la almohada. Uno tendía a no creer las cosas, era un poco ese tipo de personaje que escandalizaba mucho a una mujer muy inteligente, muy luchadora, francamente admirable en muchos sentidos. Pero bueno, ella es una de las que cuenta, realmente tenía razón. Uno va procesando esa información, por otro lado, no había forma de chequearla bien, porque quien podía hacerlo era Cámpora, y no era la persona adecuada para preguntarse si Perón estaba disgustado con él o no, porque en rigor Cámpora era de una lealtad que no tenía fisura. Pero el contenido de la advertencia era que había malestar o que había conspiración, es decir, que había una suerte de personajes que visitaban Puerta de Hierro y para esmerilar al gobierno, para hablar mal de Cámpora, para enemistar a Perón con Cámpora, para hablar mal de la gente más vinculada al presidente, como era mi caso.
Esto pasó, eso no hay duda. Después, bueno, está claro que uno de los que fue Porto. Si uno mira los diarios de la época, los nombres están, que fueron recibidos en Madrid, es verdad también. Y ustedes en ese momento, digamos, con anterioridad al viaje de Cámpora, ¿ya había una decisión de, digamos, que Perón volviera y de llamar elecciones? ¿Cuándo desaparece, digamos, la idea del Perón amortizado, del Perón que se va a dedicar a la unidad latinoamericana y todo esto, y la idea de que Perón va a ser presidente? Bueno, desde ese momento, especialmente después del regreso, cuando ocurre el 20 de junio, y en los momentos ulteriores, el grupo que rodeaba al presidente tiene la duda de hasta dónde Perón quiere ser presidente. Perdón, esto significa entonces que cuando Cámpora viaja a buscarlo todavía no se sabe. Tiene la duda, es decir, Cámpora es un personaje en ese sentido muy lineal en su relación con Perón. Si Perón quiere ser presidente no hay problema. Pero no estaba hablado ni Pero no estaba hablado, lo que estaba hablado era otra cosa. Consiguientemente, había síntomas, no había claridad. Y Cámpora es un hombre que no se hará problema, porque en el momento en que le digan, se irá. Esto no generaba duda. Gente con menos, con una amistad más lábil con Perón, como puede ser mi caso. Yo no era amigo de Perón, yo no tenía los compromisos afectivos que tenía Cámpora con Perón. Teníamos derecho a pensar en términos más relativos, es decir, como que el estilo de Perón de jugar en forma indirecta podía colocarnos en una situación compleja. En rigor, si había que irse, el tema era cómo. Es decir, nunca se nos planteó quedarnos en un enfrentamiento con Perón. Era absolutamente suicida. Pero sí, si había que irse por la puerta grande, quiero decir, no por la ventana. Vos aludiste a que Abal Medina ya estaba herido. Sí, Abal Medina está herido antes del 25 de mayo en una reunión en Madrid en la cual cae Galimberti. Y ahí queda herido. Por las declaraciones sobre milicias. Claro. ¿Qué esas declaraciones, en tu opinión, a qué respondieron? ¿A la iniciativa pura de él o había una decisión de parte de Montoneros de...? No tengo idea. Si tengo que opinar hoy diría que fue un acto imprudente, eso no hay ninguna duda. Pero si fue una decisión deliberada, si fue una imprudencia de Galimberti, no lo sé. De hecho, creo que él pasa a segundo plano. O sea que Montoneros lo que presenta es una imprudencia de Galimberti. Yo no tengo idea. Porque ustedes, digamos, desde el 25 de mayo al 20 de junio están en una situación donde sus aliados o sus socios se van disgregando, se van debilitando, digamos, ¿no? Abal Medina es uno. Sí, Abal Medina llega herido, es decir, en la Sociedad Anónima Peronismo, el capital accionario de Abal Medina, después de que viene herido de Madrid, es muy escaso, es muy poco. O sea, yo creo que él, el 25 de mayo, prácticamente aporta poco. Y en esos días, digamos... Es más lo formal que otra cosa. Claro. En esos días, ¿qué otros aliados ustedes están tratando de conservar o de construir? Hablaste algo, al principio hablaste algo sobre Hellberg. Ustedes nunca valoraron suficiente a Hellberg. A ver, no, eso sí es un tema importante. Es decir, la relación, ¿esto no fue grabado? Hablaste bastante por arriba sobre el tema de que no habían estimado lo suficiente la... Cámpora tiene, esto viene de mis charlas de los años 60, dos cuestiones con el peronismo, con el primer peronismo, que le quedan como, yo diría, a ver qué palabra usar, como cuestiones que no deben pasar. Es decir, el peronismo termina en el 55 con fama de autoritario, haber lesionado derechos fundamentales y de haber hecho un gobierno que no es suficientemente transparente, más bien que había casos de corrupción. Estas dos cosas lo marcan y él está dispuesto a que haya un gobierno peronista en donde esto no tenga duda, no haya ni la menor sospecha de persecución a nadie
o de que alguien pueda meter la mano en la lata, para decirlo rápidamente. Desde esa perspectiva, Helvar es un personaje que tiene varias razones por las cuales para Cámpora es poco digerible. Primero, en el enfrentamiento con Lanuse, Helvar juega dos puntas, claramente. O sea, él tiene un pie en Madrid y otro pie en la Casa de Gobierno. En definitiva, Aluar es un negocio en el cual hay una sociedad con un sector del gobierno, por lo menos. Y es un hombre que ha construido la CGE, contra el cual hay acusaciones de manejo poco claros en materia económica, de haber crecido al calor del favor estatal, etc. Esto lo hace. Consiguientemente, Helvar no es el candidato a ministro de Economía de Cámpora. Si él hubiera tenido que elegir o proponerlo, hubiera puesto a Cafiero, eso no tengo ninguna duda. Yo tenía una relación muy débil con Helvar, en rigor. El 25 de mayo teníamos 2, 3 reuniones, no más, 4. Lo que advierto es la inconveniencia de, mi análisis es, en un problema en el cual el riesgo es el fascismo, Helvar tiene que ser un aliado. Helvar no puede estar a favor de un proceso en el cual hay fascistas del otro lado. Por su historia, hasta por ser judío, tiene que estar de este lado. Y además, me toca estar en el gabinete sentado al lado de Helvar, establezco una excelente relación con él, es un tipo fantástico, súper inteligente, y ahí empiezo a tratar de incidir en el presidente para generar una situación de mayor cordialidad entre la Casa de Gobierno y el equipo económico, y no me va bien. ¿Por qué? Porque para Cámpora había estos problemas previos, quiero decir, él no tenía buena relación con Helvar, nunca la tuvo. ¿Y la juventud? Tampoco. Yo creo que con Helvar hubo ceguera colectiva en general de los sectores progresistas de Argentina. Helvar era en el programa económico la transformación posible desde mi perspectiva. Y la juventud lo chumbaba por izquierda. Y en ese momento, además, la juventud, digamos, se termina de hacer explícito la identificación de la juventud con Montoneros. Además. ¿Eso para ustedes representaba un riesgo, un problema? ¿Cómo lo representaba un problema, representaba además en algunos casos una cierta defraudación, porque no nos fueron presentados así algunos personajes. Es decir, se habían presentado como dirigentes de Juventud Peronista, tenían una etiqueta en algún lugar que no habían exhibido. ¿Cómo es el momento en donde vos ves la etiqueta, digamos? Donde las el momento en que ves la etiqueta es tarde, quiero decir, estás en pleno lío en el cual hay un enfrentamiento interno feroz y ya no hay tiempo como para andar mirando al costado. Es decir, el problema era prácticamente cómo hacíamos para seguir adelante. Bueno, y en ese marco ustedes se tienen que empezar a poner a preparar el operativo de seguridad para el día de la vuelta de Perón. Antes de la vuelta, una cuestión más sobre Helvar, porque hay un problema de Cámpora, ¿no? Del lado de Cámpora, de que no percibe la necesidad de un acercamiento. Ahora, de parte de Helvar, ¿vos recibiste una señal de que había un interés o simplemente él probablemente suponía que iba a durar poco, digamos? Yo traté de hacer una suerte de buena relación con Helvar y lo logré. De hecho, después en el exilio tuvimos encuentros en los cuales la relación mejoró mucho, como siempre cuando es tarde. Yo debía haber conocido a Helvar mucho antes, quizá la cosa pudo haber cambiado, pero además Helvar tenía de ventaja sobre mí que sabía manejar los timbres del aparato del Estado. El 20 de junio, regreso de Perón a la noche, Helvar viene al ministerio, él tenía un enfrentamiento feroz con Castiñeira de Dios porque decía que no sabía manejar los medios. Entonces, bueno, Canal 9 era un horror, parecía que el país estaba incendiando. Entonces, yo necesito hablar desde acá, dice. ¿Usted me deja que yo hable? Sí, José, digo, métale. Entonces me acuerdo que lo llama Romay, y dice, estoy acá en el Ministerio del Interior con el ministro, dice, estoy viendo Canal 9, le dice Romay, no lo haga más. Y le colgó. Y al ratito cambió la programación.
Pero te doy un ejemplo. Qué sé yo necesitaba aumentar el sueldo de la Policía Federal. El discurso decía que por un lado era muy crítico con respecto al rol que había cumplido la policía, por otro lado hablaba de la necesidad de mejorar los salarios, las prestaciones, la cobertura de los hombres de la policía. Eso necesitaba de Helbert. La negociación con Helbert para hacer esto no fue fácil, porque él me decía, como debe pasar con todos los ministros de Economía de la historia de la Argentina, si le aumentamos el sueldo a la Policía Federal me van a pedir la equiparación todas las policías provinciales. Y yo decía, sí, don José, pero esto es el problema de la Policía Federal, arréglese, no sé, pero resolvamos esto. Y la verdad es que fue un maravilloso ejercicio de argumentación, de discusión y de cuando él está convencido que no tiene más remedio que decirme que sí, me hace pagar precios que yo no tengo más remedio que pagar para conseguir lo que quería. Por ejemplo, yo presento el plan económico junto con Helbert. Él me dice, venimos de Obras Públicas, donde me hace ir a reinstalar al ministro de Obras Públicas, Zubiri, ahora me acordé el apellido. Entonces, bueno, ya lo acompañé. Ahora firmemos el aumento a la policía. No, dice, vamos al ministerio que enseguida ahí firmamos. Entonces, en el ministerio tenía una conferencia de prensa convocada. Es decir, hacemos la conferencia de prensa y después firmamos. Entonces, una maravilla. Entonces, abre la conferencia de prensa. Lo primero que quiero hacer es agradecerle al ministro del Interior su presencia aquí, que demuestra la coherencia del gobierno y el apoyo al plan económico. Y quiero que testimonie en este sentido. Yo le había dicho que no hablaba, entonces lo miro y le digo, yo lo voy a contradecir al ministro. Y me quedó callado. Entonces, porque en realidad, después de un rato, quien debe agradecer soy yo de que me haya dado la oportunidad de favorecer el plan económico, qué sé yo. Entonces, termina la historia y me dice, no vaya a creer, dice que cuando estaban firmando el decreto, perdón, el aumento de sueldo, que usted pagó, dice, con su presencia en la conferencia de prensa el aumento de la policía. Digo, don José, ¿cómo voy a pensar eso? Lo que está pagando es la custodia que tiene en la puerta. Una maravilla, realmente una maravilla. ¿Y Helbert qué pensaba en su opinión? En ese momento Helbert preveía ya cómo venía la situación con ustedes o pensaba que podía durar. No lo sé. Yo nunca tuve un trato con Helbert en ese momento. Ex post, en charlas de exilio se pueden haber hablado muchas cosas, pero digo, en ese momento yo no tuve una confianza con él como para saber. Si yo tengo que reconstruir, diría, él, en definitiva, si tiene que optar, opta a favor de Perón. Optar a favor de Perón significa una alianza con López Rega. Esa alianza es exitosa. El 13 de julio la caída de Cámpora él lo deja intacto, y dura mientras dura Perón. Después cae. Que él se tenía que pelear con López, esto era claro. Pasamos digamos, cómo se empieza a preparar el operativo para el día de la vuelta a Perón, ¿no? Para el 20 de junio, digamos. ¿Cuál es el lugar del ministerio? Eso está muy contado, realmente lo tengo que contar también. Por lo menos algunas referencias básicas. Problema. ¿Quién debe custodiar la seguridad del acto? Este es el tema de discusión. Es una discusión que empieza con el presidente acá y se define con el presidente en Madrid, lo cual era todo un problema. Nosotros llevamos la idea de que tenía que custodiar la Policía Federal. La propuesta era débil porque era rápidamente impugnada con el argumento de que como nuestros compañeros, nuestros militantes van a ser custodiados por la policía que hasta ayer los perseguía. ¿Impugnado por quién? López, Osinde, el Ministerio de Bienestar Social en principio, en general muchos dirigentes sindicales, etc. Y todos los que conformarían la comisión que crea el movimiento peronista
y a la cual le encarga la seguridad del acto. Entonces nosotros decíamos, bueno, esto así no funciona, porque es claro que hay un enfrentamiento, no es lo mismo un enfrentamiento por ocupar lugares en el acto, es decir, la puja tradicional de quién se lleva el rédito del acto, que una puja en el cual uno de los dos sectores tenga además la ventaja de tener controlada la seguridad y pueda eventualmente reprimir al otro. Los proyectos son antagónicos, es decir, según quien ocupara los primeros 500 metros o 200 metros, no sé, el momento que ustedes quieran, quien ocupara los lugares inmediatamente cercanos al palco, de donde se suponía que se hablaría y se diría el discurso, el chiflado era uno u otro. Es decir, en un esquema había que aplaudir a Perón, a Cámpora y a Isabel y silbarlo a López Rega. En el otro esquema sería aplaudido Perón, Isabel y López Rega y silbado el presidente. La idea era una pueblada sobre la Casa de Gobierno. Ahora, la discusión giraba alrededor de esas distintas organizaciones espaciales del acto, o había ya el temor de que hubiera enfrentamiento armado. Las dos cosas son diferentes. Sí, la discusión es, a ver, hay dos discusiones paralelas. Una, ¿quién va a movilizar más? Entonces, se le dice, va a haber 500.000 trabajadores movilizados por la 62, que van a ser los que ocupen el principio del acto. Y del otro lado había una capacidad de movilización importante de parte de los sectores juveniles como para que se repitiera el mismo esquema el 25 de mayo. Además venían de una gran gimnasia movilizadora. La discusión en torno a quién controla la seguridad es una discusión de otro tipo, en la cual nadie tiene la seguridad de que va a haber balazos, pero de lo que se trata es de tener ciertas precauciones. En esta discusión, la segunda, la de quién va a manejar la seguridad, sí. La discusión se da primero entonces en el ámbito de la comisión creada dentro del movimiento peronista. No, esa comisión es homogénea y no se da ninguna discusión. O sea, es previa. Los representantes de esa comisión, concretamente Osinde, con gobierno. Gente del gobierno. Okay. En el caso, por ejemplo, Fautario, otro tema es quién difunde, es decir, Castiñeira de Dios, y el tema concreto de la seguridad que es conmigo. Y digamos, ¿cómo se decide que en el protagonismo, digamos, o la principal responsabilidad va a recaer sobre la comisión y no sobre el gobierno en la seguridad del acto? Desde Madrid. Desde Madrid directamente. ¿Cuál es el instrumento? No me acuerdo, pero hubo una orden clara en el sentido de que la comisión se hacía cargo de esto. Y en ese momento, digo, porque por lo menos comisión ahora era formalmente heterogénea, había gente como Abal Medina, pero que en rigor la manija la tenían la gente de Osinde y de la Correa. ¿Llega un mensaje de Madrid? No me acuerdo, pero es claro, es decir, debe haber, lo que se usaba en esa época era el Telex, debe haber llegado un famoso Telex. Esto, revisando la literatura que hay sobre este tema, se puede ver con tranquilidad. Pero digamos, más allá de cuál haya sido el medio, cuando, digo, para vos como ministro del Interior en ese momento, cuando el partido se define hacia la comisión, gana la comisión, está pulseada por el control de la seguridad de la toma. Hay un factor, cuando se decide, el presidente no está. La reunión la preside Lima, o sea que el esquema era de total debilidad. Pero, no quiero decir que hubiera estado Campo, pero hubiera sido distinto. Él dice que sí, decía que sí. Que hubiera sido distinto. Porque significaba, digo, políticamente, no sé si lo habrás leído vos en ese momento, un vaciamiento de la autoridad del gobierno muy fuerte, porque el gobierno perdía el monopolio de la fuerza física en un día determinado, en un espacio determinado, ¿no? A ver, estamos discutiendo en el 2005. Por eso digo, visto desde ahora. No sé si lo viste así en ese momento. No, en ese momento era claro que quien mandaba era Perón. Es decir, a nadie se le ocurría que una orden de Perón podía ser desconocida por un argumento formal, como por ejemplo que el ministro del Interior no estaba de acuerdo. Es decir, esto hoy es clarísimo, en ese momento era inimaginable.
Es decir, quien invocara un argumento formal para contradecir una orden de Perón era eyectado del gobierno a los 5 minutos. Bien, el resultado de este proceso... Nadie que haya vivido la época puede dudar de esto. El resultado de esta discusión y de cómo se resuelve, como vos decías, es la responsabilidad principal que recae sobre la comisión y sobre todo sobre este personaje de De Osinde. hecho, ellos ocupan el lugar, Claro. y la policía queda afuera. A 1500 metros, ¿verdad? Y, digamos, ¿cuál era este rol subsidiario de la policía? ¿Cómo quedaba, digamos? Porque había un cordón policial importante, pero a 1500 metros del... Había objetivos de la policía y de la policía de la provincia de Buenos Aires que tenían que ver con ciertas responsabilidades en la seguridad del acto, pero no del acto en sí mismo, sino de los alrededores. Por ejemplo, la policía de la provincia de Buenos Aires custodiaba el famoso camino ese, no me acuerdo el número de la ruta que viene de La Plata, que es donde viene la columna que desencadena el lío, el tiroteo principal. Había policía federal que custodiaba que, por ejemplo, el aeropuerto no corría peligro. Es decir, nosotros teníamos objetivos secundarios que habíamos cuidado. Habíamos presentado además un plan de custodia del acto absolutamente razonable que está publicado en los libros que recrean la época. Ahora, ¿cómo reciben ustedes las noticias de lo que está sucediendo? Recibimos noticias de que hay problemas. Cuando está claro que hay una cierta demora en el avión, yo me acuerdo que me iba a almorzar al Mangrullo. En ese momento me para la policía y me dice que ha habido un tiroteo muy fuerte, que es el tiroteo que se genera cuando llega esa columna de La Plata. Ahí me acuerdo que regreso a Ezeiza, ahí viene me encuentro a Osinde, un Osinde absolutamente desencajado, porque claro, él había discutido que ellos eran capaces de controlar la seguridad y que no se les iba a desbordar, y claramente se les había ido de las manos. Discuto con Lima, quedamos en que era realmente razonable buscar un aeropuerto alternativo. Lima habla con el avión, le transmite esto a Cámpora y el avión baja en Morón, ¿no? ¿Y cuál era la lectura en ese momento cuando lo ves a Osinde desencajado? Digamos, ¿qué significa se le fue de las manos? ¿Cómo leían en ese momento los hechos que estaban ocurriendo? Bueno, primariamente uno diría, este hombre tendrá que pagar por el error que nos hizo cometer a todos. Después se reconstruirá e inventará cualquier cosa, que fue lo que pasó, es decir, hay un Osinde reconvertido. Pero en ese momento el acto se le había desbordado, había habido tiroteo, él se había tenido que ir del lugar, había llevado gente detenida clandestinamente al hotel de Ezeiza, la había torturado. Todo esto quedó demostrado. Ustedes en ese momento, porque hasta ese momento la posibilidad que esta es la otra pregunta, ¿no? Puedes hablar de las dos preguntas, ¿quién maneja el acto y el tema de la movilización y de los enfrentamientos? Lo que pasa es que la movilización le va mal, claro. Es decir, quien ocupa el tiroteo es la parte inmediata al palco está ocupada por sectores juveniles, y en ese momento llega por 213, la ruta, ya no me acuerdo. Sí, la que Sí, la que viene de La Plata. Sí. Ahí llega una columna gigantesca, parece, que no puede entrar directamente al acto, sino que rodea el palco, según la explicación que me dan después. Y ahí yo creo que se asustan y creen que corre riesgo y empiezan a disparar. Hay dos interpretaciones posibles, ¿no? Ellos pensaron poder controlar la situación en el acto para garantizar que el acto no fuera el acto de recibimiento por parte de la juventud a Perón. Claro. Y entonces prefieren frustrar el acto a soportar ese fracaso. Y hay varias hipótesis posibles. Esa es una hipótesis posible. La otra es más lineal, es decir, se vieron desbordados por esta columna y se asustaron y empezaron a tirar. En un esquema de ese tipo, en un episodio de esta característica, el desencadenante puede ser cualquier cosa. De todos modos, lo que está claro es que iban dispuestos a esto, y además que había una falta de profesionalismo brutal, esto no hay duda. Esto es custodiar un acto con matones, no con profesionales, que era lo que tenían.
Ahora, ¿qué nivel de acuerdo podría existir entre ellos y los sindicatos? Porque también hay un problema ahí, ¿no? Si ellos pensaban que el acto podía ser un éxito para ellos y no fueron desde el principio a romperlo, era porque esperaban que los sindicatos ocuparan ese lugar. Sí, yo creo que los sindicatos no ocuparon ese lugar. Entonces, ¿fue un error de cálculo? ¿Fue un acuerdo que no se mantuvo? Buena pregunta para un sindicalista. Y sí, porque cuando se comprometen a llevar 500.000 de personas, creyeron que podían y no lo hicieron, no lo hicieron adrede, sabían que no podían, pero no podían decir otra cosa, no lo sé, la verdad que no lo sé. ¿Ustedes no indagaron después sobre los sindicatos? ¿Sabes qué participación? Nosotros teníamos el prejuicio de que ellos no eran capaces de movilizar lo que decían, entonces no teníamos nada que preguntar. Se habría confirmado la hipótesis. Hoy podría, y hoy tengo diálogo con dirigentes sindicales a los cuales les podría preguntar, pero ya el tema no tiene mucho sentido. Sí, hay que